Río Negro, 1863. Es un cambio brusco, aunque no tan brusco ese año porque ya se venía dando desde 1858. Pero el radicalismo como tal fuerte nace allí, nace en la Constitución de Río Negro. ¿Radicalismo en qué sentido? Es la época tal vez en que el país ha tenido las mayores libertades posibles. Es la época en que existía libertad absoluta para todo. Libertad de tránsito, libertad de producción y porte de armas y comercialización de las mismas, libertad para entrar y salir del país sin ninguna cortapisa, libertad para mover cualquier producto dentro o fuera del país. Es decir, las más absolutas libertades. Es el momento en que se rompe también abruptamente con el monopolio que la Iglesia tenía sobre la educación. Recordemos que a partir de la Constitución de Río Negro, la educación es función del Estado, no de la Iglesia. Se les prohíbe a los curas el manejo de la educación. Eso fue el golpe más fuerte que la Iglesia secular, a la Iglesia Católica, obviamente, porque quien controla la educación controla las mentes, y quien controla las mentes controla todo. Aparte de eso, la Iglesia también fue víctima de ese excesivo juego de liberalidad o de liberalismo, y se procede a la llamada desamortización de bienes de manos muertas. Es el momento cuando todos los bienes de la Iglesia, que eran muchísimos, se someten a subasta pública, obviamente con excepción de los templos y de las casas curales. Pero lo demás, las haciendas, las casas, todo aquello que algunos dejaban en herencia a la Iglesia y que se convertía obviamente en patrimonio de la misma. Está transmitiendo el channel de Carlos Trigos desde la cultura acreditana. Un conversatorio que no fue tan sobre largo como nos historia. quieren mostrar algunos historiadores, porque nos hablan del radicalismo liberal como que va del 63 al 86, cuando nace la Constitución de centralista por excelencia, ¿no? La Constitución de 1860, la de Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. Digo que no es tan cierto eso, porque ese radicalismo comienza a romperse después de la guerra de 1875-1876, que fue una de las pocas guerras civiles de las tantas que hubo en el siglo XIX, en la que la Iglesia tomó parte activa. Los sacerdotes fueron militares más en el conflicto, hombre arma en la lucha, porque lo que se estaba peleando era el futuro de la Iglesia como tal, como institución, era la vida de ellos. Y a partir de esa guerra de 1875-76, la verdad es que el radicalismo muere allí prácticamente desaparece. Allí la Iglesia vuelve paulatinamente a ir tomando poco a poco el control de la educación, que era lo que le interesaba fundamentalmente, porque los bienes materiales se pudieran adquirir después. Lo importante era la educación, y comienza poco a poco a conseguirlo. Eso se va a dar de 1876 a 1894-95. Recordemos que el último gobernante del periodo radical, que ya no era tan radical, fue Rafael Núñez, el cartagenero. Y en esos últimos periodos suyos, gobernó 2 veces consecutivas, ya iba maquinando cómo transformar, cómo cambiar esas estructuras, cómo ponerle freno a esas libertades excesivas, y obviamente pues nace la Constitución del 86. Con esa Constitución volvemos a un país centralizado, a un país al año siguiente, en 1887, se firma un protocolo, un acuerdo, un documento central entre el Estado colombiano y el Estado de la Santa Sede, por el cual obviamente la Iglesia retoma, y sí, legalmente, todo prácticamente el control de educación. El matrimonio católico es el único que tiene validez, la educación católica es la única en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y los liberales comienzan a sentirse obviamente desplazados, marginados. Y en ese proceso, en ese momento crucial, hay otro intento de retomar el control, digamos, o de por lo menos evitar que desaparezcan esas libertades obtenidas, que es la guerra de 1895, que tampoco da grandes resultados, hasta que finalmente caemos a la gran guerra
de 1899-1902, la llamada Guerra de los 1000 días. De acuerdo a la historiografía nuestra, esa fue la última gran guerra civil que tuvimos, ¿no? O sea que en teoría de 1901 para acá el país estaba en santa paz. Esa guerra civil con que termina el siglo XIX y comienza el XX fue de las más desastrosas que ya hemos podido tener, porque se perdió lo más granado de la juventud nuestra. Porque el liberalismo, que no tenía ni formación